Hola, buenos días. Hoy, continuando con nuestro avance, vamos a continuar con la ley de Dalton. Entonces, para hablar de Dalton es importante referirnos a que esta ley nace como una ley empírica igual que las anteriores leyes. Y se ha considerado ciertas condiciones para trabajar con esta ley. Entonces, las condiciones son de temperatura y volumen constante. Pero vamos desarrollando. John Dalton nos dice que si tienen esas condiciones de temperatura constante y volumen constante, entonces la presión de la mezcla, la presión total de la mezcla, va a ser igual a la sumatoria de todas las presiones presentes en la mezcla. Y no sabemos cuántos gases puedan presentarse en nuestra mezcla, por lo que la presión total va a ser igual a todas las sumatorias de las presiones presentes en dicha mezcla. ¿Sí? No sabemos cuántas presiones pueden ser. Pero ojo, para esta ley de Dalton tiene que cumplirse que la temperatura y el volumen permanezca constante. Entonces, podemos entender gráficamente que si tenemos un gas 1, tenemos un gas 2 y tenemos un gas 3, la sumatoria de todos estos gases, vamos a tener una presión total, asumiendo que aquí tiene la presión parcial de 1, presión parcial del 2 y presión parcial del gas 3, solo para el ejemplo va a ser igual a la sumatoria de la presión del gas 1 más la sumatoria de la presión del gas 2 y más la sumatoria de la presión del gas 3. Entonces, por eso se llama ley de las presiones parciales, porque se comportan como si estuvieran independientes, sueltos cada gas. ¿Sí? Cada gas se comporta como si estuviera independiente. La presión total de la mezcla va a ser igual a la sumatoria de todos los gases presentes en la mezcla, en tanto sea la temperatura y el volumen constante. Entonces, continuando con nuestros conceptos, otro concepto importante es la fracción molar. La fracción molar está en función de la ley de Dalton, que es la ley de las presiones parciales, por lo que considera ese concepto para poder determinar la fracción molar. La ley de Dalton nos decía que la presión total va a ser igual a la sumatoria de presiones parciales. Asumamos para este caso que tuviésemos 3 gases, ¿sí? Para el ejemplo, 3 gases. Pero también considera y adopta la ecuación de estado. Entonces, la ecuación de estado nos dice que la presión por el volumen es igual al número de moles por la constante R, ¿sí? De donde vamos a despejar la presión y vamos a tener igual al número de moles constante R por la temperatura dividido entre el volumen. Si reemplazo en mi ecuación voy a tener que el número total, porque estoy hablando de presión total de moles, va a ser por la constante R por la temperatura entre un determinado volumen. Va a ser igual a el del gas 1. Entonces, número de moles del gas 1, constante R, temperatura respecto al volumen. Del gas 2, número de moles del gas 2, constante R, temperatura respecto al volumen. Y del gas 3, número de moles del gas 3, constante R, temperatura respecto al volumen. Perfecto. No nos olvidemos, si indicamos que estamos considerando la ley de Dalton, entonces la ley de Dalton trabaja a temperatura y volumen constante. Bajo esas condiciones de temperatura y volumen, en ambos casos constante, con la premisa de Dalton, entonces vamos a indicar de que el número de moles totales, constante R, temperatura respecto al volumen, podemos agruparlo de esta forma, ¿sí? El número de moles 1 más el número de moles del gas 2 más el número de moles del gas 3 por la constante R, temperatura respecto al volumen. Por ende, se nos va a ir, se nos va a anular y vamos a tener que el número de moles totales va a ser igual simplemente el número de moles del gas 1, el número de moles del gas 2 y el número de moles del gas 3 en una sumatoria.
Y hemos obtenido una relación interesante y adecuada para poder determinar nuestra fracción molar. Si a esta ecuación vamos a dividir entre el número de moles totales, término a término, entonces voy a decir acá, entre el número de moles totales, el gas 1 igual entre el número de moles totales, el gas 2 de la misma forma y el gas 3 de la misma forma, entonces voy a tener acá una unidad, ¿sí? Voy a tener la unidad y voy a decir que la unidad. Ahora fíjense, el número de moles del gas 1 en relación al número de moles totales, eso me va a dar una fracción molar. ¿De qué gas? Del gas 1. Más una fracción molar del gas 2, más una fracción molar del gas 3. Lo mismo pasa con estos términos. Y entonces he llegado a algo interesante e importante, donde la unidad siempre me va a dar, siempre, de los siempre, me va a dar la sumatoria de las fracciones molares, ¿sí? Esta es una ecuación importante que debemos determinar. La unidad siempre me da la sumatoria de las fracciones molares. Entonces, también hemos obtenido una relación de fracción molar en función a ¿qué? Al número de moles parciales respecto al número de moles totales. Y hemos obtenido una forma de poder determinar la fracción molar en relación al número de moles parciales respecto a totales. Pero también la fracción molar la podemos determinar a través de la relación de fracciones o de presiones parciales entre presión total, también adoptando el concepto de la ley de Dalton. Entonces, Dalton me dice la presión total va a ser igual a presión parcial del gas 1 más la presión parcial del gas 2 más la presión parcial del gas 3. Solamente 3 gases para este ejemplo, ¿sí? Si vamos a dividir estas presiones entre la presión total a cada término, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener que la presión total entre la presión total y a cada término, presión parcial entre la presión total, se va a obtener aquí finalmente la unidad, ¿sí? Presión total entre presión total me va a dar también la unidad, que va a ser igual. Ahora fíjense, presión del gas 1 entre presión total, también me da una fracción molar. Entonces va a ser una fracción molar ¿de qué? Del gas 1, más una fracción molar del gas 2, más una fracción molar del gas 3. Perfecto. Entonces, también hemos obtenido por este lado que la unidad siempre me va a dar la sumatoria de todas las fracciones parciales que puedan existir en medio de los gases en una mezcla de gases, ¿sí? Siempre me va a dar la unidad. Eso es algo importante, porque esta ecuación es muy importante para la resolución de problemas. La unidad siempre me va a dar. Entonces, podemos concluir que de la ecuación de estado, presión por volumen, número de moles, constante R por la temperatura, y si yo despejo la presión, ¿qué voy a tener? Voy a tener que la presión va a ser igual al número de moles, constante R por la temperatura entre el volumen. Voy a tener la siguiente ecuación, ¿sí? La presión total va a ser igual, o si quiere, sí, podemos reemplazar. Va a ser igual a ¿qué? A el número de moles totales, constante R, temperatura, sobre el volumen, y eso va a ser igual a presión parcial, o sea, número de moles 1, constante R, temperatura, volumen, más el número de moles inicial respecto del gas 2, constante R, temperatura, respecto al volumen, más el número de moles del gas 3, constante R, temperatura, en relación al volumen, ¿sí? Y hemos obtenido esa relación. Pero no nos olvidemos que si reemplazo, si se me va volumen, R, temperatura, en todos los casos,
y he llegado a una ecuación anterior, ¿no es cierto? El número de moles totales N1 más N2 más N3. Que por el otro lado habíamos determinado la misma ecuación. Pero entonces podemos concluir que la presión parcial en relación a la presión total va a ser igual a ¿qué? A un número de moles parcial, constante R por la temperatura respecto al volumen, entre el número de moles totales, constante R, temperatura respecto al volumen. De donde se me va a ir constante R, temperatura y volumen, y voy a obtener directamente que la presión parcial respecto a la presión total va a ser igual a un número de moles parciales respecto a un número de moles totales. Y eso no es nada más que mi fracción molar. Entonces, si se fijan, por cualquiera de los dos lados obtengo mi fracción molar. Es decir, mi fracción molar la puedo determinar a través de las presiones parciales en relación a una presión total, o también el número de moles parciales en relación al número de moles totales. Esto es igualdad, por si acaso. Lo haremos más amplio. Igual. ¿Sí? Y hemos obtenido mi fracción. Entonces, tengo dos ecuaciones importantes que debemos tener muy presente a la hora de resolver ejercicios. La presión total respecto a la presión total, repito, igual al número de moles parciales en relación al número totales, igual a la fracción molar. Y la otra ecuación, que la unidad siempre me da la sumatoria de todas las fracciones molares presentes en mi gas, en la mezcla de gases en realidad, en todo caso. Bien, entonces otro concepto importante es el peso molecular promedio en una mezcla gaseosa. En una mezcla gaseosa es muy particular porque se consideran todos los gases presentes en nuestra mezcla. Entonces, se debe considerar de igual forma su masa. Por lo que la masa se considera que la masa total va a ser igual a la sumatoria de todas las masas presentes en mezcla de gases. Para nuestro ejemplo, 3 gases. ¿Sí? Pueden ser 4, no sabemos cuántos gases presentes en nuestra mezcla. Entonces, la masa total va a ser igual a la sumatoria, repito, de todas las masas presentes de nuestro gas. Pero también tenemos que acordarnos de algo importante, que es el número de moles. El número de moles sabemos que es igual a la masa respecto al peso molecular. ¿Sí? Por lo que si despejamos, vamos a tener que la masa va a ser igual al número de moles por el peso molecular. Si esto reemplazo y llevo a mi ecuación, ¿qué voy a tener? Voy a tener masa total, va a ser igual a el número de moles totales por el peso molecular de la mezcla, que va a ser igual masa 1, número de moles del gas 1 por el peso molecular del gas 1, más el número de moles del gas 2, peso molecular del gas 2, para la masa del gas 3, número de moles del gas 3, peso molecular del gas 3. Y estoy sumando todas las masas presentes. Pero si esta ecuación voy a dividir entre el número de moles totales a todos los términos que voy a tener, fíjense, divido a todos los términos entre el número de moles totales de la mezcla. Entonces, si divido entre el número de moles totales de la mezcla, voy a decir que n totales entre n totales que me va a dar la unidad. ¿Sí? Y la unidad multiplicado por el número de moles simplemente va a ser el número de moles de la mezcla. Y en ese caso adquiere un sombrerito, o sea, una rayita. La M con sombrerito, con rayita, se llama peso molecular promedio de la mezcla. Y esta va a ser igual. Esto acabamos de ver hace un momento. Esto me va a dar, ¿qué hemos dicho? La fracción molar. Entonces va a ser igual a la fracción molar del gas 1 por el peso molecular del gas 1 más lo propio
la fracción molar del gas 2 por el peso molecular del gas 2 más la fracción molar del gas 3 por el peso molecular del gas 3. Y hemos obtenido una relación, una ecuación adecuada para poder determinar el peso molecular promedio de la mezcla. Otro concepto importante es la ley de Amagat. La ley de Amagat hace referencia a dos condiciones importantes igual que la ley de Dalton. Uno, que vamos a trabajar con presión y temperatura constante. Entonces vamos a anotar. La ley de Amagat, en tanto se tenga presión constante y temperatura constante, ¿sí?, se va a llamar la ley de los volúmenes parciales. La ley de los volúmenes parciales hace referencia a Amagat. Pero para que se dé importante, estas dos condiciones tienen que darse. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un gas 1, tengo un gas 2 y tengo un gas 3, para nuestro ejemplo, y tienen ciertas condiciones, una de ellas, por supuesto, va a ser el volumen. Entonces voy a decir que el volumen total, entendamos que aquí hay un volumen del gas 1, un volumen del gas 2, un volumen del gas 3, va a ser igual a la sumatoria de todos los volúmenes presentes en mi mezcla de gases. Ojo, que los volúmenes no se suman. Solo por Amagat podemos sumar volúmenes, pero siempre y cuando tengamos estas condiciones, ¿sí? Entonces hemos encontrado una relación adecuada por Amagat del volumen total de la mezcla. Pero hacia esta ecuación vamos a determinar y vamos a dividir entre el volumen total, ambos términos, asumamos que aquí vamos a dividir entre el volumen total a cada término. Entonces voy a tener acá la unidad, ¿no es cierto? La unidad que me va a dar igual. Fíjense que también por este lado, si analizo, el volumen del gas 1 respecto al volumen total, también me va a dar, en otro caso, la fracción molar. Lo propio con el gas 2, lo propio con el gas 3. Entonces, puedo determinar que por Amagat también puedo obtener las fracciones molares, siempre y cuando la presión y la temperatura se mantenga constante. Entonces, ¿qué es importante recordar cuando trabajamos por Amagat? Que el volumen total de la mezcla va a ser igual a la sumatoria de todos los volúmenes presentes en mi mezcla, ¿sí? En otras palabras, que el volumen total va a ser igual a la sumatoria de todos los volúmenes presentes en mi mezcla de gases. Esta ecuación es determinada entonces para Amagat, siempre y cuando tenga estas dos condiciones. Entonces, si relacionamos con la ecuación de estado, voy a decir, hagamos acá, que la presión por el volumen es igual al número de moles constante R por la temperatura, y si yo despejo, voy a decir que el volumen va a ser igual al número de moles constante R por la temperatura entre la presión. Entonces, puedo determinar, en ese caso, también que por Amagat puedo obtener, como ya lo hemos visto, las fracciones molares, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿a qué va a ser igual? Que el volumen parcial respecto a un volumen total que hemos dicho que nos da la fracción molar va a ser igual al número de moles, si es volumen parcial, número de moles parcial, constante R, temperatura en relación a la presión, dividido entre el, asumamos que esta división está por acá abajo, ¿no es cierto?, entre el volumen de moles totales, va a ser igual entre el número de moles totales, constante R, temperatura en relación a la presión,
Pero como trabajamos con presión y temperatura constante, entonces estamos hablando que esto se va a anular, la constante R es constante, y voy a tener que el volumen parcial respecto al volumen total va a ser igual a, ¿qué me queda? Número de moles parciales respecto al número de moles totales. Y esto ya conocemos que es igual a ¿qué? A una fracción molar. Entonces, he determinado también a través de Amagat poder determinar la fracción molar. Entonces, resumiendo, importante, que trabajar con Amagat es igual a la sumatoria de volúmenes presentes en mi mezcla de gases. Solo por Amagat puedo sumar volúmenes, en tanto tenga estas condiciones. Y también por Amagat puedo determinar la fracción molar para poder trabajar en algún caso, en algún ejemplo, en algún ejercicio que se pueda dar. Entonces, volumen parcial entre el volumen total igual a número de moles parciales entre el número de moles totales. Y otra cosa importante, la sumatoria de volúmenes siempre me va a dar el volumen total de mi mezcla. Bien, espero que haya quedado claro esta sesión y sin más, nos vemos en la siguiente clase, en la siguiente sesión. Gracias.